¿50 curiosidades de The Legend of Zelda? ¿Por qué no? Bienvenidos a un video muy importante para mí. A 35 años del primer título, la saga sigue creciendo cada vez más y junto con ella la industria del videojuego en general. Una saga ícono, representante y responsable a la vez de que los videojuegos sean tan grandes como lo son hoy en día. ¡Empezamos! La saga originalmente se iba a llamar Hyrule Fantasy, pero Miyamoto decidió cambiarle el nombre por algo más parecido a los nombres que usaba Disney en sus películas, en los cuales figuraba el nombre de la princesa, y es por eso que se llamó La Leyenda de Zelda. El aspecto de Link está basado en Peter Pan y posteriormente también en el personaje de Tom Cruise en la película Legend de 1985. La melodía de introducción del primer juego de la saga iba a ser originalmente el bolero de Maurice Ravel, pero justo antes de completar el juego se percataron de que todavía le faltaba un mes más para poder conseguir los derechos de autor. Es por esto que el compositor Koji Kondo, que es el mismo que hizo la música de Super Mario Bros., compuso la canción en una sola noche. Si quieren escuchar cómo hubiera sonado el juego si hubieran conseguido esos derechos de autor a tiempo, les dejo un enlace en la descripción. Sorprendentemente, creo que hubiera sonado muy pero muy bien. En A Link to the Past, Link tiene el pelo de color rosa por una limitación de hardware de la consola. A pesar de ser considerada la mejor saga de Nintendo y por mucha gente la mejor saga de los videojuegos que existe, ninguno de sus juegos está en el puesto número 1 de los juegos más vendidos de una consola. Es por eso que siempre digo que popular no siempre significa calidad. El nombre de la yegua de Link, Epona, proviene de la diosa de los caballos de la mitología celta. Aparte de ser la diosa de los caballos, también es la diosa de la fertilidad, la naturaleza, la curación y la muerte. Sí, escuchaste bien, como diría Luisito Comunica. Vaya dato bastante perturbador. Históricamente Link es zurdo. Esto es así porque cuando diseñaban los primeros juegos resultaba más natural el ataque desde el lado izquierdo del personaje. Sin embargo, cuando llegamos a Twilight Princess, este juego se lanzó en dos versiones, una para GameCube y otra para Nintendo Wii con control por movimiento. Este mando se usaba con la mano derecha y es por eso que no solo hicieron que Link fuera derecho, sino que el juego completo está invertido, como si estuviera en un espejo. Aparentemente, invertir solo a Link no fue una opción. En Zelda Breath of the Wild podemos encontrar referencias a personajes de la vida real, y entre los más destacados encontramos a Robin Williams, del cual hablaremos más tarde en este video, y a Satoru Iwata, el querido ex presidente de Nintendo. Este personaje con este aspecto particular nos habla del espíritu del monte Satori, el señor de la montaña, al cual si encontramos y hacemos una foto podremos leer su descripción en la que especifica que es la reencarnación de un sabio que murió en las tierras que protege y que vela por nuestra seguridad. Palabras muy similares a las que usaron los desarrolladores al referirse a Iwata luego de su fallecimiento, ya que declararon sentir que su alma velaba por su trabajo. Las mazmorras del juego inicial en el modo Second Quest forman la palabra Zelda si los ordenamos, pero la forma de esta mazmorra puede resultar aún más curioso. Y no tiene nada que ver con guerras, alemanes y genocidios. Este es un símbolo religioso japonés llamado Manji y data del año 5000 a.C. Representa el amor y la misericordia. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es considerado por expertos como el mejor juego de la historia. Esto es debido a que en el momento en el que fue creado, los programadores de videojuegos en general de todas las compañías aún no tenían ni idea de cómo hacer bien un juego en 3D, hasta la llegada de Ocarina, que no solo estaba bien hecho, sino que era una obra maestra. Esto probablemente es difícil de entender para quien haya nacido después de su lanzamiento, pero para que hagan una pequeña comparación, los videojuegos para aquella época podrían ser representados con algo así y Nintendo llegó con esto. No solo fue un avance enorme, sino una muestra de cómo deberían hacerse los juegos a partir de ese momento. El Zelda menos querido por los fans es el 2. Esto es debido a que al momento de su lanzamiento fue uno de los primeros juegos que lograron que los fanáticos de la entrega anterior hicieran filas interminables en la apertura de la tienda para no quedarse sin su copia. Desgraciadamente se encontraron con un juego hecho por otro equipo de desarrollo y muy diferente al anterior, lo que hizo que las altas expectativas cayeran con la misma fuerza en que subieron. El nombre de Zelda está basado en Zelda Fitzgerald, una mujer de Alabama que se convirtió en un ícono feminista en la década de 1920 por considerarse la primera mujer flapper. Y si no saben lo que es un flapper, les dejo acá en pantalla la definición. Link's Awakening es el único juego de la saga que está lleno de cameos de Super Mario Bros. Desde el propio Mario, pasando por el Chomp Cadenas o inclusive la princesa Peach. Esto se debe a que inicialmente se lo pensó como un spin-off de la saga, lo que le daba muchas libertades, pero terminó por convertirse en uno de los mejores juegos portátiles de la historia y canónico a la saga principal. Y eso que estamos hablando de una consola que apenas tenía la potencia de una calculadora. Un jugador ciego logró
completar Ocarina of Time usando solo el sonido del juego como referencia. Este juego ya en 1998 usaba una tecnología de audio muy avanzada y envolvente, que acompañada por un set de sonido bien configurado le permitieron a este jugador orientarse a lo largo de toda la aventura para completarlo, lo que le tomó unos 5 años en total. Si quieres verlo, te dejo un enlace en la descripción. Normalmente en los juegos de Zelda podemos seleccionar el nombre de nuestro héroe, pero por defecto siempre dice Link. En este punto podemos poner el nombre que querramos, pero hay secretos ocultos aquí. En los juegos de Game Boy, si ponemos el nombre Zelda, comenzará a sonar la canción principal en la selección de partida, y en algunas versiones regionales como las de Francia, Alemania o Japón, tenían una canción diferente dependiendo del nombre que pusieras. Normalmente en la saga Zelda, Link puede entrar en cualquier lugar y romper todos los jarrones sin mayores consecuencias, pero en Link's Awakening podemos inclusive llevarnos cosas de la tienda sin pagarlas. Claro está que el hecho de que podamos no significa que esté bien, ya que si lo hacemos todo el pueblo comenzará a llamarnos ladrón y si volvemos a la tienda el dueño nos atacará con un rayo. En tu cara, Skyrim. Los primeros juegos de Zelda no desarrollados por Nintendo fueron los infames juegos de CDI, pero estos no son canónicos a la saga principal. Los que sí son canónicos y a su vez los primeros en no ser desarrollados por Nintendo son Oracle of Ages y Oracle of Seasons, lanzados para la Game Boy Color en simultáneo como si se tratara de una entrega de Pokémon y desarrollados por Capcom, compañía que se ganaría el respeto de Nintendo y posteriormente harían uno de los mejores Zeldas portátiles que existen, Minish Cap. Una curiosidad adicional sobre esto es que originalmente los Oracles serían 3, uno por cada parte de la Trifuerza, pero esta idea se descartó. De haberse hecho realidad, los nombres de los juegos lanzados hubieran cambiado por las partes de la Trifuerza y se llamarían Oracle of Power, Wisdom y Courage, es decir, poder, sabiduría y valor. A principios de los 90, Chris Houlihan ganó un concurso llevado a cabo por Nintendo Power, la revista de Nintendo en Estados Unidos. Como ganador su nombre aparecería en un título en desarrollo para NES, pero nunca se dijo exactamente en cuál, y de hecho no apareció en NES sino en Super Nintendo, más puntualmente en A Link to the Past. Al encontrar el lugar correcto podemos leer: mi nombre es Chris Houlihan, este es mi cuarto superior secreto, mantengámoslo entre nosotros, ¿ok? Ok, polilla. Esto solo pasa en la versión americana, ya que en las otras versiones del juego Chris nunca es mencionado. De manera exclusiva en Japón se lanzó un complemento de Nintendo 64 que se llamaba Nintendo 64 DD y permitía leer discos magnéticos, que son estos que ves en pantalla. Para este complemento se pensó realizar una especie de parche para Ocarina of Time que agregaba contenido y modificaba ciertos detalles, pero el proyecto llamado Ura Zelda al final nunca vio la luz y terminó convirtiéndose en Ocarina of Time Master Quest. En Zelda 2 para NES podemos encontrar a un personaje que dice llamarse Error. Paradójicamente esto es así por un error de programación. Si nos fijamos quién es el autor de los cómics de la saga, porque sí, existen cómics de la saga, encontraremos el nombre de Akira Himekawa, que a pesar de tener un seudónimo masculino, en realidad se trata de no una, sino dos mujeres, Honda y Nagano. Cuando finalizamos The Legend of Zelda para NES, los títulos aclaran que hemos finalizado solo la primera parte. Esto nos confirma que desde el inicio sabían que tendríamos más títulos de la saga. Al consultarle, Miyamoto dijo que al principio se trataba de una trilogía para NES, y el tercer título que nunca llegamos a conocer se habría llamado Zelda 3, El Retorno de Ganon, que entre otras cosas tendría zonas en las que usaríamos el Zapper de NES. Cuando marcamos un lugar en el mapa de Breath of the Wild, aparece una columna de luz que se eleva hasta el cielo. Esta tiene extraños símbolos escritos en lenguaje Seika, propio de la saga. Si lo traducimos al inglés, dicen "It's dangerous to go alone", exactamente lo mismo que nos dicen al recibir la primer espada de la saga. Algunos juegos de la saga cambian mucho su título respecto a la versión japonesa, como por ejemplo Link's Awakening se llama en japonés La Isla de Ensueño, y A Link to the Past se llama La Trifuerza de las Diosas. Pero lo más curioso es que, como bien sabemos, A Link Between Worlds es una secuela de A Link to the Past, y es por esto que en Japón se llama literalmente La Trifuerza de las Diosas 2. En la versión japonesa del primer juego se utilizaban comandos de voz. El Zelda de 1986 contaba con la posibilidad de usar el micrófono del mando de Famicom, es decir, el mando japonés. Esto se aplicó en la versión japonesa del juego, en donde los Pole Voice podían ser eliminados usando la voz. En las demás versiones del juego esta característica fue eliminada debido a que el mando de NES no traía micrófono. Antes de la llegada de Ocarina of Time en 1998, este instrumento, la ocarina, había perdido muchísima popularidad, al punto de que ya casi nadie la reconocía. Una empresa estadounidense que se dedicaba a fabricar estos instrumentos estaba dando lo que parecían ser sus últimos pasos antes de cerrar sus puertas, pero luego del lanzamiento del juego vendieron todo su stock y salvaron su negocio.
Breath of the Wild iba a tener su mapa en el mando tablet de Wii U, al igual que Xenoblade Chronicles X. Esto lo pudimos ver en las presentaciones que hizo Nintendo antes de su lanzamiento, pero por algún motivo decidieron quitar esta característica. Se rumorea que lo hicieron para que la versión de Wii U no tuviera elementos adicionales respecto de la de Switch, ya que esto supondría un freno a las ventas de la nueva consola. Una pérdida importante para todos aquellos que jugamos en Xenoblade X y conocimos esta característica tan útil e inmersiva. En 1995 Nintendo lanzó en Japón un sistema de juegos por streaming, que incluía una versión retocada del primer juego de la saga. Sí, casi 25 años antes que Google Stadia. Para abril de 2017, es decir, un mes después del lanzamiento de Switch y de Zelda Breath of the Wild, se habían vendido más juegos de Zelda que de la propia Switch, y no estamos contando las ventas en Wii U. Ocarina of Time es el juego con mejor nota promedio de todo Metacritic. De todas las calificaciones que tiene, solo 4 no son perfectas, pero al intentar entrar en los enlaces de estas reseñas no perfectas, resulta que tuve ciertas dificultades. 2 de ellas me mostraron advertencias en el navegador y una literalmente no existe. Sumado a que la última directamente no tiene un enlace a la nota original, tal vez entonces la nota debería ser 100. Te dejo un enlace en la descripción para que lo puedas comprobar vos mismo. Breath of the Wild es el primer juego de la saga en incluir voces a sus personajes, salvo Navi. Y estas fueron traducidas en gran calidad a un total de 10 idiomas, pero además el idioma español está 2 veces, ya que contamos con español de España y español de Latinoamérica. La persona que dio su voz a Zelda en Latinoamérica fue Jessica Ángeles, quien también hizo la voz de Katniss en los Juegos del Hambre y de Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel, entre muchos otros personajes. En las versiones occidentales de A Link to the Past hay una escena en la que vemos morir al tío de Link y sus últimas palabras quedan en puntos suspensivos, diciendo Zelda es tú. Esto generó innumerables teorías acerca del final de la frase, pero nunca fue intención de Nintendo que esto fuera así, ya que si vamos al título original en japonés, dice claramente Zelda es tu destino. Pero en japonés, claro, o sea, sonaría algo como Zelda wa anata no unmei desu. El primer juego de la saga pesaba solo 64 kilobits, esto es menos de lo que ocupa un archivo de Word completamente vacío. En Oracle of Ages de Nintendo GameCube hay un momento en el que podemos recrear Donkey Kong del año 1981. Esto sucede en la Torre Negra cuando Link acude al rescate de Zelda secuestrada por Vire. Skyward Sword es el juego que da inicio argumental a la saga, es decir, es el primero en la línea temporal. En este juego Hyrule aún no tenía nombre, y cuando Malton aterriza por primera vez, le da el nombre de Maltonia. Los guardianes de Zelda Breath of the Wild están inspirados en el arte más antiguo de Japón, pertenecientes al período Jomon. En la versión Dawn of Souls de Final Fantasy podemos encontrar una tumba con el nombre de Link. Navi, la tan amada y odiada hada que acompaña a Link en Ocarina of Time, tiene su nombre por navigation, es decir, navegación, ya que durante el desarrollo la llamaban hada del sistema de navegación, pero resultaba en un nombre muy largo y por eso decidieron acortarlo. Ocarina of Time tenía originalmente muchas referencias al Islam, como el símbolo original de los Gerudo y cantos islámicos que se pueden escuchar en el Templo del Fuego, que posteriormente fueron removidos o modificados para tener una mejor clasificación en el ESRB. Durante el desarrollo de Breath of the Wild, el jugador podía clavar su arma en la pared y descansar mientras escalaba, pero esta mecánica le pareció aburrida a Miyamoto, el creador de la saga, y por eso decidieron quitarlo, haciendo que el jugador caiga al quedarse sin energía. La música del final de los videos del Rubius pertenece a Ocarina of Time y la podemos escuchar al entrar en la tienda que nos vende nuestro primer escudo de madera. El usuario Johnny Boom R de Twitch y YouTube tiene el récord mundial en pasarse Zelda Breath of the Wild al 100% y verlo jugar es algo impresionante. Su récord actualmente está en 18 horas 26 minutos y 27 segundos. Si quieren verlo, ya saben, enlace en la descripción. La forma del mascarón rojo de Wind Waker está basado en el mapa de Japón. El único juego de la saga que no alcanzó el 1.000.000 de copias vendidas es Force World Adventures de Nintendo GameCube, mientras que el más vendido es Breath of the Wild con unas 22 millones de copias al momento de la publicación de este video. South Park tiene referencias a la saga en varios capítulos e inclusive en sus juegos. La primera de estas referencias está en el capítulo 11 de la temporada 11. El fallecido actor Robin Williams era tan fanático de la saga que le puso Zelda como nombre a su hija. Posteriormente, padre e hija hicieron juntos un comercial para promocionar una de las entregas de la saga. En Ocarina of Time se pueden reparar los letreros que hayas roto si tocas la nana de Zelda frente a ellos. Y en Wind Waker podemos hacer lo mismo tocando la melodía del dios del viento. Majora's Mask es uno de los juegos más oscuros de la saga y el primero en el que podemos matar a una persona, más puntualmente al ladrón de la bolita en la primera noche de la ciudad reloj. Y como última curiosidad, este último, Majora's Mask, es el único juego de toda la saga en el cual no aparece la princesa Zelda.
Y hasta acá el video de hoy. Decime en los comentarios cuál te gustaría que sea el siguiente video de curiosidades, y ya que estás por allá abajo no olvides dejarme un buen like y suscribirte al canal. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video.